Desde épocas diferentes, y pensamientos diferentes, hoy sabremos por qué desde 1824 hasta 1845 significó para Estados Unidos un gran crecimiento. nos ayudaremos del capítulo 7 del libro Relaciones de Panamá y Estados Unidos de Araúz y Tizurno. Todo empieza con Andrew Jackson, el cual fue el 7º presidente de los Estados Unidos. Un momento, Andrew Jackson, el del billete de 20. Sí, efectivamente, ese inaugura una democracia jacksoniana, la cual fue una filosofía política que le daba poder a los hombres blancos de la época. La prosperidad económica propició que el gobierno desplazara a los indígenas hacia el oeste. La situación de los Estados Unidos era clara, un extraordinario desarrollo en todos los órdenes. Durante la administración siguiente a la de James Monroe, presidida por John Quincy Adams, que es este señor que vemos aquí, él fue el 6º presidente de los Estados Unidos, se construyó el Canal Erie, el cual fue puente de comunicación hacia el norte de Ohio, Luisiana e Illinois. Como se puede deducir, esta época fue la cumbre de construcción de canales y carreteras para los Estados Unidos de América. ¿Se acuerdan del señorito que mencionamos anteriormente, en el cual Adrián dio su aporte de que se encontraba en el billete de 20? Bueno, este ganó las elecciones de 1828 y su periodo se extendió hasta 1836. En su periodo él buscaba igualdad, pero era fuertemente criticado por su baja educación, por sus opositores los Whigs, que era un partido liberal británico. Jackson sostenía que los indígenas representaban un estorbo para los blancos. Por eso, no nos debe extrañar que en 1830 se aprobó la Ley Remoción Indígena. El fin de la ley era desplazar a los indígenas hacia el oeste del río Mississippi. Los indígenas se movían hacia el oeste pese a su voluntad. Y en 1842 hasta 1843 se dio la fiebre de Oregon entre los pobladores de Ohio, Missouri, Illinois y Kentucky, que produjo una población exponencial en Oregon. Pese a todos estos acontecimientos internos de los Estados Unidos de América, no podía omitirse los intereses que tenían países europeos como Inglaterra o Francia de poseer algunos territorios del continente americano. Es por eso que entre los Estados Unidos nace una idea llamada el Destino Manifiesto. Esta idea se inauguró por James Polk en 1845 y con el propósito que ya mencioné, que era frenar la intervención de Inglaterra o Francia en el continente americano, en concreto en Texas, en Oregon y California, que eran los puntos de interés de los estadounidenses. La idea del Destino Manifiesto es bastante sencilla, en la que plantea de que Estados Unidos es una nación escogida y elegida por gracia divina para expandirse. El expansionismo de Estados Unidos era claro, por eso le declara la guerra a México en busca de tierras como Texas. Luego de largas disputas y derramamiento de sangre, en 1848 se crea el Tratado Guadalupe-Hidalgo, en el cual Estados Unidos tendría territorios de México por la suma de $15 millones. En 1846, Estados Unidos negocia con la Gran Bretaña para imponer los límites del territorio de Oregón. En esta imagen podemos visualizar muchos datos de suma importancia acerca del expansionismo de los Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno de James Polk no ocultó las ambiciones para apoderarse de Cuba y ofreció al gobierno español, porque recordemos que Cuba estaba bajo las garras de los españoles, $100 millones por la isla, pero se negaron. Luego de ciertos y muchos acontecimientos, finalmente Estados Unidos se apodera de esta isla. Anteriormente ya mencionamos el Destino Manifiesto. Pero, ¿cómo surgió esta idea? Esta idea surgió de la interpretación de la famosa doctrina, la doctrina Monroe. ¿La conoces? ¿Hablas de aquella frase de América para los americanos? Exactamente.
en donde ellos pensaban que apoderarse de todo el continente era por gracia divina. ¿Qué opinas de esta doctrina? Bueno, siento que en esa época pensaban diferente, hoy en día es un pensamiento totalmente controversial. Hay que tener en claro la diferencia entre el destino manifiesto y la doctrina Monroe. La doctrina Monroe se resume como América para los americanos, como ya mencionamos anteriormente, y que Estados Unidos tenía que entrometerse en el continente. En cambio, el destino manifiesto se refiere a una ideología de que, por gracia divina, ellos tienen derecho a expandirse. Hablaremos un poco de lo que sucedió en Latinoamérica. Luego de la doctrina Monroe, Panamá quedó en evidencia cuando en septiembre de 1830 se descubrió un complot de anexar al istmo a la Gran Bretaña, lo que llevó a realizar a José Domingo de Espinar el segundo intento separatista de Panamá de Colombia, ya que sabemos que Panamá en ese entonces estaba unida a la Gran Colombia. 6 años después ocurrió el incidente Russell. En esta trifulca se veían involucrados el procónsul José Russell y el exmeño Justo Paredes. En esta trifulca se había afectado el procónsul con diversos bastonazos. El juez condenó a Russell a 6 años de prisión. Esto deterioró las relaciones que había entre la Nueva Granada, de lo que hoy se conoce como Colombia, y Panamá, y de Gran Bretaña. Tal fue la magnitud del incidente que los ingleses se tuvieron que ver en la necesidad de obstruir las salidas del puerto de Cartagena con sus barcos, hasta que se diera la libertad del señor José Russell. Los temores de Estados Unidos de que Inglaterra se apoderara del Istmo de Panamá eran grandes. Tal fue el punto de que llevó a Estados Unidos a firmar el Tratado Mallarino-Diplock, en el cual fue representado por parte de los Estados Unidos por Benjamin Diplock y por parte de la Nueva Granada, conocida actualmente como Colombia, por Manuel María Mallarino. Este tratado se firmó el 12 de diciembre de 1846, en el cual fue un tratado de paz, negocio, comercio y economía. Esta fue la primera intervención de los Estados Unidos en el Istmo de Panamá. Y se preguntarán de por qué Estados Unidos temía de que Inglaterra se apoderara de este territorio. Pues la respuesta es clara. Estaba propuesto en su doctrina Monroe, en la cual Estados Unidos tenía la necesidad o sentía la necesidad de apoderarse o de proteger el continente en el cual se encontraba. Como se puede esperar, este tratado colocó al territorio panameño en la protección estadounidense. Hubo presencia inglesa en la costa de Mosquitos y Bocas del Toro. Claramente, la doctrina Monroe de los Estados Unidos no se aplicaba al 100% a Latinoamérica, ya que permaneció en silencio ante actos europeos en esta. La presencia europea en América se consolidó en Belice y en la costa de Mosquitia. La mencionada costa de Mosquitia y las islas de San Andrés y Providencia pasaron a manos de la Nueva Granada, o sea, lo que se conoce hoy como Colombia. Pero los británicos, a fin de justificar sus intereses, pusieron el territorio a jurisdicción del rey Mosquito, lo que ocasionó problemas con España y la República de Colombia. Retomando un poco hacia atrás, para impedir la construcción del canal por Nicaraguas en el año de 1824, Santander dictó un decreto declarando ilegal toda empresa de colonización en la costa de Mosquitos y animó a Manuel José Hurtado que protestara contra la empresa británica. Esta empresa se proponía a realizar la gran obra en Centroamérica de construir por primera vez un canal. En 1825, Colombia y la Confederación Centroamericana pactaron un tratado, dando límites y prohibiendo colonizadores. El predominio político y comercial inglés en Colombia y Panamá. A principios de 1824,
el agente confidencial de Estados Unidos en Bogotá, Charlie Stubb, comunicaba al secretario de Estado John Adams acerca de los frustrados designios del gobierno británico sobre el Istmo de Panamá en 1820. Los temores del funcionario del gobierno de Estados Unidos con respecto a las intenciones del expansionismo británico hizo que Estados Unidos e Inglaterra su rivalidad se hiciera más latente. En 1826, Daniel y Tadeo Brown, británicos, emigraron con esclavos negros a Bocas del Toro, que se encuentra en Panamá, a fin de evadir autoridades granadinas. Estos emigrantes poblaron Bocas del Toro y se dedicaron a la pesca de tortugas y recolector de conchas de carey. El rey mosquito, que se plantea en pantalla, cobraba tributos a los habitantes del lugar, por lo que el 18 de diciembre de 1836 el gobernador de Cartagena toma Bocas del Toro. Tanto Estados Unidos como Inglaterra estaban de acuerdo en una sola cosa, y era que para sacar al Istmo de Panamá del atraso en que se encontraba era a través de la intercomunicación de los océanos. Es así que en 1834 la Nueva Granada promulgó el comercio por carretera en el Istmo. Esto ocasionó reservas a los representantes de Estados Unidos en Bogotá. Ante la importante estrategia que adquiría el Istmo de Panamá, la Nueva Granada buscó respaldo internacional para mantener allí su soberanía, lo que en 1841 el ministro de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada, Mariano Ospina, firmó un acta con el ministro de Gran Bretaña, Pitt Adams, la cual esa potencia se comprometía a proteger la soberanía de la nación sudamericana en el Istmo de Panamá. Esto provocó protesta por el representante de Estados Unidos, que lo consideró una violación a la doctrina Monroe. A todo esto, Estados Unidos ideó estrategias para proponer que ellos sí le darían una independencia soberana al Istmo de Panamá. En abril de 1842, el cónsul británico de Panamá, William Perry, le indica a Lord Aberdeen que tenía copias de cartas del secretario de Estados Unidos. Estas cartas demostraban la intención de Estados Unidos en la independencia del Istmo. En busca de la neutralidad del Istmo de Panamá, lo claro era la intención de la Nueva Granada, insistiendo ante Gran Bretaña para que, juntos con Estados Unidos, Francia y España, hicieran un canal interoceánico en el Istmo, reservando así a Nueva Granada la soberanía del territorio y un porcentaje de los derechos del producto. Sin duda, Estados Unidos obtuvo lo que quería, que era limitar las intenciones británicas en el continente americano. Durante la administración del presidente James Polk en los Estados Unidos, creció o cobró interés el asunto de una vía interoceánica por Nicaragua y también por Panamá. Por esto, el 12 de diciembre de 1846, Estados Unidos y la Nueva Granada firmaron el Tratado de Paz, como mencioné anteriormente, Ballarino-Didlak. Pero para ser más específicos, en este tratado se concedió a Estados Unidos la abolición, navegación, además que los buques y mercancías de Estados Unidos disfrutarían de los puertos de la Nueva Granada sin ningún cobro. De este modo se formó una alianza entre ellos. Y para finalizar, años más tarde se firmó el tratado llamado Clayton-Bulwer en 1850. Este tratado se dio entre Estados Unidos y Reino Unido, con el fin de impedir que estos países pudieran colonizar o controlar algún país de Centroamérica. Y una de las consecuencias que tuvo este tratado fue de que no existía un predominio exclusivo sobre el canal. Este capítulo nos deja entrever la relación entre Panamá y los Estados Unidos es más interesante y estrecha de lo que uno se puede imaginar. Y
Sin duda es una relación interesante, ya que nos da los cimientos de cómo Estados Unidos se ha convertido en una gran potencia y cómo Panamá ha albergado tradiciones de la misma. ¿Qué opinas de esto? Yo, bueno, es un capítulo bastante interesante y no sabía que Estados Unidos tenía relaciones con nosotros desde mucho antes de lo que uno puede pensar, pues. O sea, que ha estado marcada en toda esa transición de la República de Panamá. Los invitamos a leer el libro y chao.